vapor de agua sobrecalentado se enfría por una isobárica hasta que alcanza la curva límite superior de la campana. ¿Sí? En ese punto empiezan a aparecer las primeras gotitas de líquido. Esa es la que se conoce como temperatura de rocío. Si por ahí tienen alguna duda, me preguntan y podemos extenderlo un poco más. La definición de humedad relativa. La humedad relativa, tenemos acá, se indica con la letra griega psi, es el cociente entre la presión de vapor que tiene el agua, el vapor de agua en esa mezcla gaseosa, y la presión de saturación para la temperatura a la que se encuentra la mezcla. ¿Mm? La presión de saturación es una función de la temperatura nada más. Es cuestión de entrar a cualquier tabla de vapor de agua con la temperatura y uno tiene la presión de saturación. Uno divide la presión de vapor, la presión parcial del vapor de agua en la mezcla, por esa presión de saturación y obtiene la humedad relativa. Normalmente se multiplica por 100 para dejarlo en tanto por ciento. La humedad absoluta, un cociente de masas. ¿Entre qué masas? La masa de agua y la masa de aire seco. Entonces eso nos dice la cantidad de kilogramos de agua que tenemos por cada kilogramo de aire seco que hay en la mezcla. El grado de saturación. ¿Sí? Para el grado de saturación hay que conocer la humedad absoluta. Es el cociente entre la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación. La humedad absoluta que tiene la mezcla sobre la humedad absoluta de saturación. Esta humedad absoluta de saturación depende de la presión de vapor saturado y la presión de vapor saturado depende solo Bueno, se hace la deducción acá, se llega a la temperatura de saturación adiabática, no la vamos a repetir. Se puede hacer una deducción simplificada despreciando la entalpía del agua en estado líquido, se llega a una fórmula parecida. Y después lo que vimos fue la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? La temperatura de bulbo húmedo es la que mide un termómetro que tiene su bulbo forrado por una media, digamos, de material textil, un material de algodón, que está totalmente empapado con agua. Entonces, cuando circula el aire a través de ese material, se evapora el agua y provoca un descenso en la temperatura. Entonces, el termómetro de bulbo húmedo mide una temperatura menor que este otro termómetro que es de bulbo seco. ¿Sí? Utilizando un gráfico, un diagrama, una tabla, a partir de estas dos temperaturas se puede conocer el estado del aire húmedo. Y haciendo el análisis matemático se llega a que se cumple esta relación que se llama relación de Lewis. La temperatura de bulbo húmedo coincide con la temperatura de saturación adiabática. Yendo ya al diagrama ciclométrico, el diagrama ciclométrico es un diagrama en el que en ordenadas tenemos humedades absolutas y en abscisas las temperaturas. ¿Sí? Lo primero que se traza es la curva de saturación, en la que nosotros representamos esta ecuación que está acá. La humedad absoluta de saturación, que es 0,622 por la presión de vapor saturado sobre la presión total menos la presión de vapor saturado. Todo el diagrama se hace para una sola presión, la presión atmosférica normal, y entonces para cada temperatura se busca la presión de vapor saturado, se reemplaza aquí, se saca la humedad absoluta de saturación y se representan todos estos puntos que me constituyen una curva. Esta curva me separa el área del diagrama en dos partes. La parte que está arriba tiene humedades superiores a la humedad absoluta de saturación. Entonces ahí tenemos una niebla, es la zona de niebla. Y la parte inferior tiene humedades absolutas inferiores a la humedad absoluta de saturación,
y entonces esa es la zona donde el vapor se encuentra no saturado, o zona no saturada. Acá tenemos la esquematización del diagrama. Entonces, esta es la curva de humedad absoluta de saturación, que corresponde al 100% de humedad relativa. Después tenemos curvas con distintas humedades relativas, 50%, 10%, normalmente van de 10 en 10. Tenemos rectas de entalpía constante que coinciden con las de temperatura de bulbo húmedo constante, ¿sí? Y tenemos estas otras rectas, no en todos los diagramas, pero en la mayoría, donde tenemos el volumen específico constante. Bueno, eso fue un breve repaso en 10 minutos de lo que dimos en la clase de ayer. ¿Alguna pregunta? Todos estos parámetros siempre se utilizan cuando aparecen las temperaturas en grados Celsius, ¿no es cierto? Sí, sí, en este tema en general se utilizan todas las temperaturas en grados Celsius. ¿Sí? Tanto en los diagramas, como en las tablas, como en las ecuaciones, está todo adaptado para usar en grados Celsius. En nuestro caso, ¿no? En el sistema anglosajón sería en Fahrenheit. Bueno, ¿alguna otra? Ninguna. Vayamos a grabar esto que está. Comencemos con el diagrama entálpico o el diagrama de Molière para el aire húmedo, ¿sí? ¿Qué tenemos en el diagrama entálpico? Tenemos en ordenadas la entalpía del aire húmedo. Les comentaba que muchas veces la entalpía se pone para 1 más X. ¿Qué significa esto? Que es para 1 kilogramo de aire seco más X kilogramos de vapor de agua. Eso tenemos en ordenada. Y en abscisas tenemos las humedades absolutas, ¿sí? La humedad absoluta X. Aquí, como un diagrama HX, a ver, una de las principales incógnitas sería qué forma tienen las isotermas. Para eso analicemos la ecuación que nos da la entalpía para el aire húmedo, para la zona en la que el vapor no está saturado, ¿sí? Entonces teníamos que era el Cp del aire por T más la humedad absoluta por la entalpía del vapor, que era R0, la entalpía de vaporización a 0 grados, más el Cp del vapor por la temperatura, ¿sí? Acá tenemos distribuida esa ecuación. Lo que vamos a hacer es representar para cada temperatura cada uno de estos términos, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo definida una temperatura determinada y vamos a comenzar con la de 0 grados. Si yo tengo 0 grados, tengo que este término se me hace 0 y este término se me hace 0. Y me queda que la entalpía es nada más que el R0 por la humedad absoluta. Cuando la humedad absoluta es 0, la entalpía es 0. ¿Sí? Entonces acá tengo una recta que pasa por el origen y que tiene una pendiente igual a R0. ¿Sí? Esta sería la isoterma de 0 grados, esta recta roja, ¿sí? Para la zona en la que el vapor se encuentra no saturado. Es decir, esta recta roja no va a tener una validez hasta el infinito, sino que va a valer hasta que X sea igual a X sub S para 0 grados, que no es un valor muy grande de X. Si yo quiero trazar para una temperatura diferente de 0 grados, tendré que sumarle este término que está acá, que es una constante para esa isoterma, que es el Cp aire por T, que me va a desplazar esta curva hacia arriba en una cantidad igual a Cp del aire por T, y me va a quedar esta punteada. Hasta esta punteada tenemos los dos primeros términos, y tengo que sumarle este último término, que es proporcional a la humedad absoluta, es decir, a la abscisa, y igual al Cp del vapor por la temperatura por la humedad absoluta. Y cuando tengo humedad absoluta 0, no le sumo nada, es decir, va a coincidir acá, y después a medida que va creciendo la humedad absoluta va a ir aumentando. Entonces se separa así, ¿sí? Entonces para una temperatura mayor que 0 me queda una recta como la azul,
donde tengo las tres partes. Esto es R0 por X, esto es el CP del aire por la temperatura, y este pedacito que tengo acá es la humedad absoluta por el CP de vapor por la temperatura. ¿Mm? De forma tal que cuando tengo humedad absoluta cero, se me hace cero este término que está acá y este término que está acá, y me queda solo la entalpía del aire seco, que es el CP del aire por la temperatura. Acá ya se pueden extraer algunas conclusiones importantes. Una importante es que las isotermas son rectas. Otra es que las distintas isotermas no son paralelas entre sí. La isoterma de 0 grados tiene esta pendiente R0, pero la isoterma a una temperatura mayor que 0 grados ya va a tener una pendiente mayor. ¿Sí? Entonces, va aumentando la pendiente a medida que va aumentando la temperatura. ¿Sí? Si saco la pendiente, puedo hacer la derivada de la entalpía respecto a la humedad absoluta manteniendo la temperatura constante, y entonces tengo este término que está acá, esto una constante tiene derivada cero, y me queda CP vapor por T. Esta es la pendiente de las distintas isotermas. ¿Sí? Se dan cuenta que no es una constante, sino que a mayor temperatura tiene mayor pendiente. Y si hablo específicamente de la isoterma 0 grado, para la zona no saturada, me queda que la entalpía es R0 por X. Me queda solo este término que está acá, porque se me anula este y se me anula este que está acá. Y la pendiente es igual a R0. ¿Sí? ¿Qué era R0? La entalpía de vaporización a 0 grados. Yo me tomé el trabajo de dibujar esto para el aire húmedo, para la presión atmosférica normal, y limitando estas isotermas a la zona en la que la humedad absoluta es menor que la humedad absoluta de saturación para esa temperatura. Y obtengo un gráfico como el que tengo ahí. Fíjense que la isoterma de 0 grados me queda muy cortita acá. ¿Por qué? Porque enseguida alcanzo la humedad absoluta de saturación. Con poca humedad absoluta, ya el vapor se encuentra saturado. Para la de 20 grados, parece paralela, pero no es paralela, tiene una pendiente levemente mayor y tiene una validez hasta esta humedad absoluta. La de 40 grados ya tiene validez hasta una humedad absoluta mucho mayor, que supera la que tengo acá en el diagrama. Y la de 60 grados es algo similar. ¿Qué sucede en este diagrama? ¿Qué problema tenemos? Que la zona de la atmósfera o del aire atmosférico con el que más se trabaja es la zona comprendida acá, digamos, entre los 0 y los 40 grados, y aquí tendríamos 0% de humedad relativa, y aquí tendríamos 100% de humedad relativa. Me queda una zona de trabajo muy pequeña y en diagonal al diagrama. ¿Sí? ¿Qué problema trae eso? Que los procesos me van a quedar todos concentrados acá, no me van a quedar espacio para distinguirlos con claridad, me va a quedar una gran zona del diagrama que es inutilizable. Tanto esta, que es la zona de niebla, como esta, que es la zona ya de temperaturas muy altas. Y esto yo no lo puedo modificar cambiando las escalas, porque lo único que voy a hacer es estirar o contraer más la diagonal, pero siempre me va a quedar exactamente lo mismo, la zona esta. ¿Sí? Entonces, acá se recurre a un diagrama, es el único caso que yo conozco al menos, se recurre a un diagrama en el que los ejes no son perpendiculares entre sí. Se cambia la inclinación de los ejes. Entonces, el diagrama queda como un diagrama con los ejes oblicuos, no un diagrama ortogonal. De forma tal que se amplíe esta zona de trabajo y quede ocupando todo el área del diagrama. ¿Sí?
En esta diapositiva vemos cómo quedaría la zona o cómo quedaría las isotermas con el diagrama ortogonal. Acá el eje de la humedad absoluta es el verde y el eje negro es el de las entalpías. Y la isoterma es la que tiene la pendiente R0. Si yo giro el eje de las humedades absolutas, el eje de la humedad absoluta me queda aquí, digamos, abierto, apuntando hacia abajo y a la derecha, se me giran todas estas isotermas, y por ejemplo, se busca que la isoterma de 0 grados me quede horizontal y después las otras isotermas me quedarán con una pendiente levemente superior a la horizontal, pero prácticamente horizontal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Que los ejes no son perpendiculares entre sí. Las rectas de entalpía constante van a ser paralelas a las humedades absolutas. ¿Sí? En un diagrama IX, las rectas de Y constante son paralelas a X. En esta, las rectas de entalpía constante son paralelas a las humedades absolutas. ¿Sí? Me quedan todas las rectas verdes estas que están acá. Y las rectas de humedad absoluta constante son paralelas a el eje de las entalpías. Entonces me quedan verticales. Eso es importante. Para toda la zona del diagrama, para todo el diagrama, me quedan las isontálpicas, todas paralelas, y paralelas al eje de la humedad absoluta, y las de humedad absoluta constante, todas verticales. Algunos se estará preguntando, bueno, pero no ganó gran cosa porque le quedó toda esta zona inutilizable. Sí, lo que pasa es que toda esta zona que es inutilizable no se dibuja y normalmente se dibuja esta parte del diagrama nada más. Entonces se dibuja en un papel rectangular solo la parte que me interesa del área de trabajo. Y en vez de escribir X1 aquí en este eje, se lleva X1 acá, en vez de escribir X2, se escribe X2 acá, y así sucesivamente. Entonces, da la apariencia de que el eje de la humedad absoluta es horizontal, pero no es horizontal. Lo único que se hicieron es que se trasladaron las humedades absolutas a su posición en el eje horizontal, en una línea horizontal. ¿Sí? Lo que me marca a mí la constitución del diagrama es que las isoentálpicas que valen para todo el diagrama son rectas con esta pendiente negativa. Es muy importante que tengan bien claro este concepto. Entonces, podría tener un estado cualquiera como el 1, para un proceso que sale del estado 1 al estado 2. Cuando estaba en el estado 1 tenía una entalpía H1, cuando llega al estado 2 tiene una entalpía H2. La diferencia de entalpía la vería aquí como H1 menos H2. La diferencia entre estas dos isotálpicas. Lo mismo la humedad absoluta. En este estado 1 tendría esta humedad absoluta X1, en este estado 2 tendría esta humedad absoluta X2. La diferencia de humedad absoluta sería X2 menos X1, sería esto que está acá. ¿Sí? Y bueno, me queda igual que lo que vimos antes. Si yo dibujo la isoterma de 0 grados horizontal, por acá debajo me queda R0 por X, que es R0 por X2 en este caso. Después tendría que sumarle un término, que es el CP del aire por T, sería el CP del aire por T2, que es esto que está acá, que me queda un horizontal, y después sumarle este otro pequeño término, que es la humedad absoluta por CP vapor por T, que aquí es 0 porque la humedad absoluta es 0, y que me aporta en esta parte este término que es X2 por CP vapor por T2, este pedacito que está acá. Entonces ahí tengo los tres términos de la entalpía. ¿Estamos? Les recuerdo, acá está exagerado, las isotermas no son paralelas entre sí y no son horizontales.
Bueno, dicho esto, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Vayamos a ver cómo se construye este diagrama. ¿Sí? Aquí la tarea fundamental sería responder a la siguiente pregunta. ¿Qué ángulo tengo que girar yo el eje de la humedad absoluta? ¿Cuánto tengo que bajarle a ese eje de la humedad absoluta para que me quede la isoterma de 0 grado horizontal? ¿Sí? Vamos a hacer un análisis geométrico y en función de ese análisis geométrico vamos a determinar ese ángulo que tengo que girar. Acá tenemos el mismo diagrama dibujado con otros colores. Este es el eje de la humedad absoluta. Este es el eje de la, perdón, el vertical es el eje de la entalpía. El inclinado de este hacia abajo es el eje de la humedad absoluta, que está girado un ángulo beta. ¿Sí? En el análisis que vamos a ver a continuación nos vamos a orientar hacia determinar cuánto vale el ángulo beta que tengo que girar yo el eje del diagrama para que la isoterma de 0 grados me quede horizontal. Vamos a hacer un análisis genérico para un proceso cualquiera que va desde el estado 1 hasta el estado 2, que está representado con esta recta roja que está aquí. ¿Sí? Un proceso en el que la entalpía pasó de H1 a H2, ¿sí? Y la humedad absoluta pasó de X1 a X2. ¿Sí? Aumentó la humedad absoluta y aumentó la entalpía. El ángulo beta lo tenemos acá expresado en varias partes. Lo tengo aquí, este es beta. Lo tengo aquí también entre una isentálpica y el eje de la X transportado, digamos, de la humedad absoluta. Aquí, entre esta horizontal y la isentálpica, también tengo el ángulo beta. Después tengo el ángulo tita, que es el que me caracteriza a mi transformación. El ángulo tita me está diciendo qué inclinación va a tener mi transformación. Ese ángulo también es importante, lo vamos a manejar. Y después tengo una serie de ángulos tau, phi, gamma, alfa, que son complementarios y me sirven para hacer el análisis nada más. ¿Qué tengo además? Voy a utilizar esta distancia entre estos dos puntos, a la que llamo A, que es una distancia auxiliar, y voy a utilizar también esta distancia, que es la longitud que me representa el cambio de entalpía, ¿sí? Esta longitud es el cambio de entalpía. Acá es importante, yo si voy a dibujar un diagrama, si bien yo acá pongo entalpía igual a 10 kilojoules y acá entalpía igual a 20 kilojoules por kilogramo, yo no puedo dibujar 10 kilojoules y 20 kilojoules en un papel. Yo lo que tengo que dibujar es una determinada longitud y otra determinada longitud y una diferencia de longitudes. Es decir, voy a tener que usar una escala de entalpías. Lo mismo para la humedad absoluta. Acá yo voy a poner una humedad absoluta X1, acá una humedad absoluta X2, pero no puedo medir la humedad absoluta en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco en el papel. Tengo que tener una escala que me relacione este cambio de humedad absoluta con esta longitud que representa ese cambio de la humedad absoluta. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, analicemos primero el triángulo que está sombreado ahí en rojo, ¿sí? Y apliquemos el teorema del seno, relacionando este cateto, que es la longitud L sub h, ¿sí? Con el seno de este ángulo, el seno de gamma, y este cateto que está acá, que es la longitud A, con el seno del ángulo opuesto, que es el seno de phi. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Sí? Entonces, gamma más phi más tau me da pi. ¿Sí? Opero todo en radianes. Si fuera en sexagesimal sería gamma más phi más tau igual a 180 grados. ¿Qué me queda? Que gamma, el ángulo que tengo acá, es pi menos phi más tau. ¿Sí? ¿Y qué tengo que recordar? Que el seno de un ángulo, que el seno de 180 grados menos un ángulo es igual al seno de ese ángulo. ¿Sí? Imagínense el círculo trigonométrico, si yo tengo el seno de 180 menos 30, es lo mismo que el seno de 30.
Piénsenlo. Entonces, el seno de gamma me queda igual al seno de phi más tau, ¿sí? Al seno de phi más tau. Por propiedades de las funciones trigonométricas, el seno de la suma de dos ángulos la puedo escribir así como el producto del seno por el coseno más el seno del opuesto por el coseno del primero, ¿sí? Por identidades trigonométricas que habrán visto alguna vez. Entonces yo en vez del seno de gamma podría escribir el seno de phi por coseno de tau más seno de tau por coseno de phi, ¿sí? ¿Qué logro con esto? Con esto lo que logro introducir es este ángulo phi que sumado a tita, que es el que a mí me interesa, me da 180, me da 90 grados, ¿sí? A su vez, esta distancia A, que para mí no tiene ninguna importancia, la puedo representar en función de este triángulo que está sombreado ahora, ¿sí? El seno de este ángulo, el seno de tau, es cateto opuesto sobre hipotenusa, me queda Lx sobre A. Y entonces me queda que A es Lx sobre el seno de tau. En vez de A voy a escribir Lx sobre el seno de tau. De esta forma introduzco esta longitud que me representa el cambio en la humedad absoluta en la relación que yo tengo. Entonces reemplazo A aquí y reemplazo seno de gamma por todo esto que está aquí. Y me queda esta ecuación, ¿sí? Dejo en el primer miembro el cociente entre las dos longitudes, LH sobre LX, ¿sí? Y distribuyo seno de tau por seno de phi en cada uno de los cocientes o cada uno de los términos que tengo acá. Y me queda esto que está acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá puedo simplificar seno de phi con seno de phi y coseno de phi con coseno de phi, ¿sí? ¿Y qué me queda? Perdón, seno de tau con seno de tau. Obviamente, no voy a simplificar seno con el coseno. ¿Qué me queda? Me queda acá. Coseno de tau sobre seno de tau. Eso es la cotangente de tau, ¿sí? Y acá me queda coseno de phi y seno de phi, y eso es la cotangente de phi, ¿sí? Obviamente la cotangente no es una función muy utilizada, la voy a dejar en función de la tangente. Para eso, ¿qué tengo que acordar? Fíjense el caso, por ejemplo, del ángulo tau, ¿sí? El ángulo tau más este ángulo que está acá, el ángulo beta, sería el ángulo que yo tengo aquí entre la horizontal y la isentálpica, me suman 90 grados. Entonces yo cambiándole de orientación puedo hacer el ángulo tau más el ángulo beta me suman 90 grados, ¿sí? Yo tengo la cotangente de tau. Si se recuerdan en el círculo trigonométrico, para tau este es el radiovector y la cotangente es este vector que está acá, o este lado que está acá del triángulo, ¿sí? Esa cotangente de tau no es otra cosa que la tangente de beta, la tangente de este ángulo que está acá. Entonces, tengo que la cotangente de tau igual a la tangente de beta. Algo parecido sucede con phi y pi, y tita, perdón. Phi y tita también suman 90 grados. Entonces la cotangente de phi va a ser la tangente de tita. Si tienen alguna duda, me preguntan, lo vemos de nuevo. Entonces, en la ecuación donde yo tenía cotangente de tau más cotangente de phi, me queda tangente de beta más tangente de tita. ¿Qué es lo que a mí me interesaba? ¿Sí? ¿Por qué? Porque beta es el ángulo que yo giré el eje y tita es el ángulo que me da la orientación de mi transformación, ¿sí? Entonces ahí tengo relacionado el ángulo que yo giré el eje del diagrama, el ángulo que representa a mi transformación y la longitud que representa el cambio de entalpía y la longitud que representa el cambio de humedades absoluta. Por supuesto, esas longitudes van a estar relacionadas con los verdaderos cambios de entalpía por una escala de entalpía, ¿sí? La escala de entalpía serían
tantos kilojoules por kilogramo por cada centímetro, por cada milímetro, por lo que sea. La longitud que representa al cambio de humedad absoluta sería el cambio de humedad absoluta dividido la escala de humedad absoluta. La escala de humedad absoluta sería tantos kilogramos de agua por kilogramo de aire seco por cada centímetro. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir LH y LX, yo voy a escribir delta H sobre la escala de entalpía y delta X sobre la escala de humedad absoluta aquí. Y me queda esta ecuación que está acá. ¿Sí? ¿Qué sucede? Al cociente entre la escala de entalpía y la escala de humedad absoluta, yo lo llamo relación de escala. R sub es relación de escala. Es el cociente entre la escala de entalpía y la escala de humedad absoluta. Que fíjense, si analizamos acá, va a estar expresada en kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Básicamente. Entonces, ¿qué me queda? Que el delta H sobre el delta X por la relación de escala es igual a la tangente del ángulo que yo giré el eje más la tangente del ángulo θ. Aquí hay que hacer un breve paréntesis, ¿sí? Para hacer un comentario respecto del libro de termodinámica de Carlos García. En ese libro se hace un análisis parecido, pero se llega a que el delta H sobre el delta X es igual a la tangente de beta más la tangente de θ. No hablan en ningún momento de las escalas, ¿sí? Y eso tiene una incoherencia, porque ustedes sabrán, las tangentes, todas las funciones trigonométricas son adimensionales. ¿Sí? Si yo le saco la tangente a un ángulo, le sumo la tangente a otro ángulo, esto me va a dar sí o sí adimensional. ¿Sí? Y si yo hago, como se plantea en el libro de García, un cociente entre un cambio de entalpía y un cambio de humedad absoluta, no me va a quedar adimensional. ¿Sí? No me va a quedar adimensional. Me va a quedar justamente kilojoules sobre kilogramo. Que si yo divido por la relación de escala, se me vuelve adimensional. ¿Sí? Así que esta relación de escala que queda ahí introducida me vuelve adimensional y me vuelve coherente la ecuación. ¿Sí? Entonces, la ecuación definitiva es esta que está aquí, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esa ecuación para analizar diferentes procesos. Primero analicemos un proceso de entalpía constante, ¿sí? Cuando la entalpía constante, el delta H igual a 0, entonces me queda 0 dividido cualquier número me va a dar 0, me queda que la tangente de beta más la tangente de θ tiene que ser igual a 0, o lo que es lo mismo que la tangente de beta es igual a menos la tangente de θ o viceversa. Para que se cumpla eso, θ tiene que ser igual a menos beta. ¿Qué me dice eso? Y bueno, algo que ya sabía del diagrama. Si es una isontálpica, el ángulo que representa o el ángulo de inclinación de mi transformación va a ser igual al ángulo que yo giré el eje cambiado de signo. ¿Sí? Acá giro, digamos, positivo 30 grados. Acá yo tendré que, en vez de medir para arriba, medir para abajo, menos 30 grados, y me quedaría la isontálpica sobre esta línea que está acá. Analicemos el otro caso extremo. Si hago una transformación con humedad absoluta constante, sin cambiar la composición. En ese caso, este término que está acá, este factor que está acá, es igual a 0. Por supuesto, si divido un número por 0, me va a dar infinito. Entonces, ¿qué me queda? Que la tangente de beta más la tangente de θ igual a infinito. Para que una tangente me dé infinito, tiene que ser el ángulo 90 grados. Beta no puede ser nunca 90 grados, porque si yo giro el eje 90 grados, me quedo sin diagrama, me queda una línea nada más, ¿sí? Entonces, el único que puede ser 90 grados es θ, ¿sí? Me queda θ igual a pi sobre 2, cosa que se cumple. Si yo tengo un proceso de humedad absoluta constante, la recta roja me va a quedar vertical. ¿Mm? Vamos a trazarla ahí ya que estamos. Un proceso a humedad absoluta constante sería un proceso como este que voy a dibujar acá, y ahí el ángulo θ sería 90 grados. En el ejemplo anterior, el proceso con entalpía constante sería un proceso
con el ángulo θ igual a menos beta y me quedaría esto que está acá. ¿Está claro? Bueno, ahora analicemos qué sucede con las isotermas. Cuando yo tengo aire con vapor de agua no saturado, tengo que la entalpía está dada por esta ecuación. Si quiero calcular la pendiente, hago la derivada de la entalpía respecto a la humedad absoluta manteniendo la temperatura constante y me queda R0 más el CP de vapor por T. Para la isoterma de 0 grados, reemplazo T por 0, me queda que la pendiente es R0, tal cual ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces, delta H sobre delta X va a ser R0. ¿Sí? Este cociente que yo tengo acá va a ser R0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Que R0 sobre la relación de escala es igual a la tangente de beta más la tangente de θ. ¿Sí? En el caso de la isoterma de 0 grados. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a decir, yo en el caso de la isoterma de 0 grados quiero que me quede horizontal. Entonces, en ese caso, θ tiene que ser 0 grados. ¿Sí? Entonces me queda que la tangente de beta, para que la isoterma de 0 grados me quede horizontal, es igual a R0 sobre la relación de escala. ¿Sí? Y ahí obtuve qué ángulo tengo que girar yo el eje para que la isoterma me quede, la isoterma de 0 grados me quede horizontal. Yo tendré que girar el eje un ángulo beta igual al arco tangente de la entalpía de vaporización a 0 grados sobre la relación entre las escalas que yo utilizo para construir el diagrama. ¿Mm? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, acá tenemos esquematizado el diagrama ya con las isotermas limitadas a la zona en la que el vapor se encuentra no saturado, es decir, en el que el vapor se encuentra sobrecalentado. La de 0 grados valdrá acá, donde este punto es la humedad absoluta de saturación para 0 grados. La de 10 valdrá un poquito hasta allá, la de 20 hasta acá, y todos estos puntos son puntos donde tengo la humedad absoluta de saturación, así que tengo la humedad relativa del 100%. ¿Qué sucede cuando yo excedo a la humedad absoluta de saturación? Ahí me queda una niebla, ¿sí? Esa niebla puede ser, a temperaturas del orden superiores a 0 grados, es niebla líquida, ¿sí? En ese caso, la entalpía está dada, de acuerdo a lo que vimos ayer, el CP del aire por T, la entalpía del aire seco, la entalpía del vapor, considerando solo la humedad absoluta de saturación, y lo que excede a la humedad absoluta de saturación, es decir, la humedad absoluta menos la humedad absoluta de saturación multiplicada por la entalpía del líquido. ¿Sí? Si yo hago la derivada de la entalpía respecto a la humedad absoluta manteniendo la temperatura constante, todos estos términos se me hacen constantes. ¿Sí? Inclusive por estos dos que está acá. Y me queda nada más, estoy derivando con respecto a X, me queda nada más que es lineal, y me queda entonces la constante, el calor específico del líquido por la temperatura. Esta es la pendiente de una isoterma en la zona de niebla líquida. El calor específico del líquido por la temperatura. ¿Sí? Entonces, en la ecuación donde yo tengo delta H sobre delta X sobre la relación de escala, ahora pongo en vez de delta H sobre delta X el calor específico del líquido por la temperatura sobre la relación de escala. Eso tiene que ser igual a la tangente de beta más la tangente de θ. La tangente de beta ya había dicho que era R0 sobre la relación de escala. ¿Sí? Entonces me queda eso más la tangente de θ. ¿Sí? Despejo de acá la tangente de θ para ver qué inclinación va a tener esa isoterma para una temperatura cualquiera con niebla líquida. Y entonces pasa esto restando acá y me queda menos R0 sobre la relación de escala más el calor específico del líquido por la temperatura sobre la relación de escala. ¿Sí? Eso hace que las isotermas para distintas temperaturas vengan aquí y se quiebren y tengan esta pendiente que estamos viendo acá. Entonces la de 20 grados viene, se quiebra y tiene esta pendiente que está acá. Acá hay algo interesante. ¿Qué sucede cuando tengo niebla líquida a la temperatura de 0 grados? Este segundo término se me va a hacer 0. ¿Sí?
y me va a quedar que la tangente de tita es menos R0 sobre la relación de escala, y eso es menos la tangente de beta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tita es igual a menos beta. Y me queda entonces la niebla líquida, como está indicado acá, paralela al eje de la humedad absoluta. La niebla líquida a 0 grados, paralela al eje de la humedad absoluta. ¿Mm? Entonces, en la zona de niebla, la única que es paralela a la isentálpica es esta que está acá, que es la niebla líquida a 0 grados. Después todas las otras tienen una pendiente levemente superior porque le sumo este término, entonces se vuelven un poquito más horizontales. Se puede dar también, se puede analizar qué sucede cuando tengo niebla de hielo a 0 grados. ¿Sí? El procedimiento es muy similar, lo único que hay que sumar lo que sea la humedad absoluta por la entalpía del hielo, que es menos la entalpía de fusión más el CP del hielo por la temperatura. De la misma forma que en el caso anterior me queda que la pendiente es menos la entalpía de fusión más el CP del hielo por la temperatura. Reemplazo en delta H sobre delta X eso que está acá, me queda esto que está acá. Reemplazo tangente beta por R0 sobre la relación de escala y me queda esto que está acá. ¿Sí? Si se da el caso particular de que tengo niebla de hielo a 0 grados, este término se me hace 0 y entonces tengo que la tangente de tita es R0 sobre la relación de escala menos F sobre la relación de escala. ¿Sí? Es decir, tengo que restarle todavía un determinado ángulo menos F sobre la relación de escala para la niebla de hielo. Y entonces la niebla de hielo me queda esta recta que está acá. Niebla de hielo a 0 grados. ¿Sí? Entonces a 0 grados yo puedo tener aire húmedo con vapor de agua no saturado, aire húmedo con niebla, niebla en estado líquido y aire húmedo con niebla en estado sólido. Se pueden dar las tres circunstancias. Y acá tenemos ya la implementación de ese diagrama para el aire atmosférico. Todo esto se hace para la presión atmosférica normal. ¿Sí? Ven que aparecen muchas líneas y que eso que veíamos nosotros, claro, ahora se vuelve un poco confuso, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Vamos a tratar de identificar las principales que nosotros habíamos visto. ¿Sí? La de 0 grados. ¿Dónde está la isoterma de 0 grados? ¿Sí? Fíjense, tengo acá 25, 20, 15, 10, 5, 0 grados. Esta que está acá, pam, 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 pam. ¿Por qué no arranca? Ahí está, ahí está. Esta que está acá es la isoterma de 0 grados. ¿Sí? Esa es la única que es horizontal. Fíjense, para dejarle de manifiesto que las isotermas no son horizontales, acá tengo 45, 50, 55. Fíjense la pendiente que tiene la de 55. Viene y me corta el margen del diagrama. Acá se ve bien que no son horizontales. Parecen horizontales, pero no lo son. Y no son paralelas entre sí tampoco, porque esta tiene una pendiente positiva y esta es horizontal. Y van cambiando gradualmente. ¿Qué era lo que hablábamos de la niebla de hielo y todo eso? La niebla líquida 0 grados sería esta recta que vemos acá. Desde aquí hasta aquí. Esta es la que es paralela a las isentálpicas. ¿Sí? Y la niebla de hielo a 0 grados sería esa que está pegadita ahí, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero después fíjense en sus diagramas, esa que le pinté en amarillo. Tiene una pendiente levemente superior. ¿Sí? Una isentálpica cualquiera, por supuesto, es válida para todo el diagrama, sería, por ejemplo, esta que está acá. ¿Sí? Esa es una isentálpica.
En ese caso, esa es la isotálpica, acá alcanzo a leer, de 70 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Por el contrario, una isoterma cualquiera se curva, o se quiebra, mejor dicho. Viene aquí con una cierta pendiente, llega a la humedad absoluta de saturación y donde alcanza la humedad absoluta de saturación se quiebra y sigue aquí en la zona de niebla. Eso es muy importante que lo tengan presente. Después que tienen esta curva que está acá, es la del 100% de humedad relativa, en las que tengo las humedades absolutas de saturación, y estas otras que están acá son para diferentes humedades relativas. Acá tengo 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 sería esta curva que está acá, 0,1 sería esta curva que está acá. Diferentes humedades relativas. Los valores de humedad absoluta están acá. Fíjense, desde 5 gramos por kilogramo hasta acá que llegamos a 70 gramos por kilogramo. ¿Sí? Y los valores de entalpía no están indicados acá por una cuestión de comodidad nada más, sino que están indicados acá directamente sobre las distintas isoentálpicas. ¿Sí? Así que, por ejemplo, acá tenemos la verde esta que tiene 70 kilojoules por kilogramo. ¿Alguna pregunta? Fíjense que acá las isotermas, que es esta roja, esta es la isoterma de 35 grados, no es paralela a la isontálpica. Acá tengo la isontálpica de 130 kilojoules por kilogramo. Difieren un poquito. Únicamente son paralelas aquí. La isoterma de agua de niebla, de agua líquida 0 grados, con la isontálpica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno. Con esto terminamos entonces las cuestiones generales en relación con los diagramas que vamos a utilizar para aire húmedo y las propiedades. ¿Sí? De ahora en más vamos a empezar con los procesos de aire húmedo, donde vamos a ver 3 procesos nada más, que son los más importantes, que son mezcla de corriente de aire húmedo, humidificación y secado. Y para ver estos procesos vamos a utilizar los diagramas que estuvimos analizando. ¿Sí? Veamos primero el tema de mezclas de corriente de aire húmedo. Vamos a ver una mezcla, por supuesto, en la que la presión total de las corrientes se mantiene constante, en general igual a la presión atmosférica, ¿sí? Y se mezclan dos corrientes, por acá viene una corriente 1, por acá viene la corriente 2, se mezclan aquí y en la zona de mezcla estamos, digamos, aislados térmicamente, no se produce intercambio de calor, entonces se hace una mezcla adiabática, sin intercambiar calor, ¿sí? Entonces por acá viene la corriente 1 con una masa de aire seco M1, una humedad absoluta X1 y una entalpía H1. Algo parecido sucede acá con la corriente 2 y sale el producto de la mezcla con una masa de aire seco M, una humedad absoluta X y una entalpía H. ¿Cómo analizamos esto? Y bueno, lo que tenemos que hacer no es más que un balance de materia, que en este caso sería un balance de aire seco, un balance de agua y un balance de energía. Entonces, el balance de aire seco que me dice que la masa de aire seco acá a la salida es la masa de aire seco que entra con la corriente 1 más la masa de aire seco que entra con la corriente 2. Así sencillo. El balance de materia para el agua, tengo que la cantidad de agua que sale va a ser la masa de aire seco a la salida por la humedad absoluta a la salida. Va a ser igual a la masa de agua que entra con la corriente 1, que es la masa de aire seco a la corriente 1 por la humedad absoluta 1, más la masa de agua que entra con la corriente 2, que es la masa de aire seco de la corriente 2 por la humedad absoluta X2. ¿Sí? Siempre que ustedes quieran calcular la masa de agua,
La masa de agua va a ser la masa de aire seco por la humedad absoluta, por la definición de humedad absoluta, porque la humedad absoluta no es otra cosa que el cociente entre la masa de agua y la masa de aire seco. Si yo despejo de acá la humedad absoluta, me queda M1 por X1 más M2 por X2 dividido M. Y si en vez de M escribo M1 más M2, me queda esta ecuación que está acá. ¿Sí? Eso me permitiría calcular la humedad absoluta a la salida. Depende solo de las relaciones entre las masas y la humedad absoluta de cada corriente. Haciendo un balance parecido, pero para la energía, la energía que sale con esta corriente, que es M por H, tiene que ser igual a la energía que entra con esta corriente, que es M1 por H1, más la energía que entra con esta corriente, que es M2 por H2. ¿Sí? Despejo de acá H y en vez de M escribo M1 más M2 y me queda esta ecuación. De esa forma yo podría calcular la entalpía a la salida. De una forma muy, pero muy sencilla. El tema es que me podría interesar a mí hacer la representación gráfica, por ejemplo, para desde el gráfico determinar las temperaturas. Por ejemplo, aquí todavía no puedo determinar la temperatura. Si yo hago la distributiva en la ecuación que vimos anteriormente, M1 por X más M2 por X, pasé multiplicando acá cuando calculé la humedad absoluta, me queda igual a lo que tenía en el numerador de la ecuación anterior, ¿sí? Separo y dejo en el primer miembro todo lo que tiene M2 y en el segundo miembro todo lo que tiene M1 y saco factor común M1, me queda esta ecuación que está acá. ¿Sí? Hago algo parecido con el balance de energía. M1 por H más M2 por H, pasé multiplicando acá M1 más M2 y me queda igual al numerador que tenía en la ecuación. Separo, dejo en el primer miembro todo lo que tiene M2, en el segundo miembro todo lo que tiene M1 y me queda esta ecuación que está acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Y bueno, fíjense, tengo esta ecuación y esta ecuación. Voy a dividir una ecuación por la otra, de forma tal que se me vayan M2 con M2 y M1 con M1. Y me queda esta ecuación que está acá. ¿Sí? ¿Qué representa esta ecuación? Fíjense, tengo relaciones entre entalpías, que serían las ordenadas del diagrama, y humedades absolutas, que serían las abscisas del diagrama. Y a su vez tengo la diferencia entre la entalpía de una corriente y la entalpía de salida, y la diferencia entre la humedad absoluta de una corriente y la humedad absoluta de la salida. Y aquí lo mismo con la otra corriente. Esto, no sé si a ustedes les suena, es la forma de escribir la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Esto sería como hacer I2 menos I sobre X2 menos X igual a I menos I1 sobre X menos X1. Si recuerdan de álgebra, esa sería la recta que pasa por el punto X1 y 1 y por el punto X2 y 2. ¿Qué es lo remarcable de eso? Lo remarcable de eso es que este punto HX, que me caracteriza el estado a la salida, está sobre una recta que une el punto que representa una corriente con el punto que representa a otra corriente. ¿Sí? Repito, el estado de salida, caracterizado por H y X, está sobre una recta que une este estado H2X2 con este estado H1X1. Eso representado en un diagrama sería algo así como lo que tengo acá. Acá yo amplié una zona del diagrama, amplié la esquinita del diagrama para que se pueda ver más cómodamente. ¿Sí? Vamos a suponer que yo mezclo dos corrientes. Una que está en este estado 1, ¿sí? Vamos a remarcar un poquito acá para que se vea más claramente. Una que está en este estado 1 y que la voy a indicar con rojo, y otra que está en este estado 2, que la indico con verde. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Esa ecuación me está indicando que si yo mezclo la corriente 1 con la corriente 2, la corriente a la salida va a estar sobre la recta que une el estado 1 con el estado 2. ¿Sí?
Por ejemplo, va a estar en un estado como el que está indicado acá, como M, el estado de mezcla. ¿Sí? Por supuesto, la corriente 1 estará ubicada por X1 y H1. Esta sería la isentálpica H1 y esta sería X1. La corriente 2 estará dada por su humedad absoluta X2 y su entalpía H2. Y la corriente de mezcla tendrá su humedad absoluta X y su entalpía H. ¿Sí? Ya sabemos algo importante, que es el estado de mezcla está sobre la recta que une los dos puntos de entrada. Ahora el tema es en qué punto exactamente de esa recta está. Si nosotros lo analizamos conceptualmente, ¿qué es lo que tengo que relacionar? Si yo mezclo mucha masa en estado 2 con poca masa en estado 1, lo que va a suceder es que el estado de mezcla va a desplazarse hacia el estado 2. Por el contrario, si yo mezclo mucha masa de aire en estado 1 con una pequeña masa de aire en estado 2, se va a desplazar el punto de mezcla desde un punto que está aquí hasta un punto que está acá. Y ya puedo darme la idea de que si mezclo igual cantidad de aire en estado 2 con igual cantidad de aire en estado 1, el estado de mezcla va a estar en el medio del segmento. ¿Sí? Se hace la relación, vamos a analizarla, la que está, para determinar exactamente cuál es la relación que hay entre estos segmentos, este segmento G1 que va desde 2 hasta M y este segmento G2 que va desde 1 hasta M para hacer gráficamente el proceso. ¿Sí? Vamos a partir de la ecuación esta que habíamos visto de la humedad absoluta, que nos daba la humedad absoluta a la salida. Y vamos a definir a G1 como el cociente entre la masa de la corriente 1 y la masa total. Sería como la fracción gravimétrica de la corriente 1, o la fracción máxima de la corriente 1. Y G2 es el cociente entre la masa de la corriente 2 y la masa total. La masa total no es otra cosa que M1 más M2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá? Acá tengo M1 sobre M y acá tengo M2 sobre M. Entonces, reemplazando en esta ecuación, me queda que la humedad absoluta es M1 sobre M total, que es G1 por X1, más M2 sobre M total, que es G2 por X2. A su vez, tengo que saber que si yo sumo G1 más G2, me va a quedar M1 más M2 sobre M, y eso me va a quedar igual a 1. Así que puedo hacer que que G1, por ejemplo, sea 1 menos G2. Entonces, si reemplazo acá, en vez de G1, escribo 1 menos G2 por X1 más G2 por X2. ¿Qué es lo que me interesa a mí acá? Y lo que me interesa a mí es relacionar acá G2 con la longitud del segmento total con la longitud a la que está ubicado el punto de mezcla. ¿Sí? Entonces, hago la distributiva acá, G1, X1 por 1, X1 por G2 y G2 por X2. Despejo G2 de esta ecuación y me queda, fíjese, esto pasa restando y después saco factor común G2 acá y me queda factor común de X2 menos X1, pasa a dividir. Me queda esta relación que está acá. ¿Qué me dice? Que G2, que es la fracción másica de la corriente 2, es igual a X menos X1, este segmento que está acá, vamos a indicarlo, X menos X1 es este segmento que está acá, ¿sí? Sobre X2 menos X1. X2 menos X1 es este otro segmento que está acá, ¿sí? Por semejanza de segmentos, son segmentos que están cortados por las mismas, por paralelas, en este caso las paralelas serían verticales. X menos X1 es a 1 menos M, a este segmento que está acá, como X2 menos X1 es a 1, 2.
¿sí? Entonces, en vez de X menos X1, puedo escribir 1M, y en vez de X2 menos X1, escribo 1, 2, ¿sí? Y de ahí despejo el segmento 1M, que es el que yo quería calcular, ¿sí? Que sería este segmento que está acá, que me permite ubicar el punto de mezcla, ese segmento 1M, como el segmento 1, 2, el segmento total, este que está acá, este sería el segmento 1, 2, multiplicado por la fracción másica G2. ¿Qué es la fracción másica G2? M2 sobre la masa total. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si G2 tiende a la unidad, porque M2 es casi igual a la masa total, es decir, introduzco mucha masa M2 y poca masa M1, entonces estos dos se hacen parecidos, G2 tiende a la unidad, y entonces el segmento 1M tiende al segmento 1,2. El segmento verde tiende al segmento rojo, y el punto M se me desplaza hacia aquí. Cosa que era algo que habíamos comentado. Si yo introduzco mucha masa M2 y poca masa M1, el punto de mezcla se me viene hacia este punto. Y viceversa. Entonces, de esa forma, en el diagrama de Mollier, puedo representar el punto de mezcla. Una vez que tengo el punto de mezcla, yo puedo sacar, por ejemplo, la temperatura a la que va a estar la mezcla. Aquí yo tenía, puedo tener la temperatura, estos son 35 grados, estos son 40, estos son 45, digamos que el punto de mezcla en este ejemplo estaría a 42 grados. ¿Sí? Podría sacar gráficamente también la humedad absoluta, la entalpía, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Avancemos. Avancemos. Ya nos falta poco. Nos faltan 2 procesos nada más. Proceso de humidificación y proceso de secado. Vayamos con el primero. Encima, tanto el proceso de humidificación como el proceso de secado son procedimientos análogos, quedan casi parecidos. ¿Sí? Humidificación es un proceso en el que se incorpora agua que puede estar en estado líquido o de vapor. Vamos a suponer acá tenemos un caño con que está abierto acá, entonces introduce agua aquí a una corriente de aire. ¿Sí? Tengo la corriente ahí que está circulando, le introduzco agua, y entonces el agua, en función de que si está en estado líquido, se va a vaporizar y va a pasar al estado gaseoso, y si está en estado gaseoso, se va a mezclar y se va a incorporar a la corriente de aire. ¿Sí? Entonces, por acá entra una masa de aire seco, aquí sale la misma masa de aire seco. No cambia la masa de aire seco. Acá entra una cantidad de agua que me da la humedad absoluta X1, acá yo le agregué agua, así que sale una humedad absoluta mayor X2. ¿Sí? Y en general también entra una entalpía H1, como yo le incorporé una sustancia que tiene su determinada energía, acá va a salir una entalpía H2 mayor. La cantidad de agua que agrego es W, y esa agua que yo agrego va a tener una entalpía HW que va a depender de las condiciones del agua que agrego. ¿Sí? Si agrego agua en estado líquido, esta entalpía va a ser el calor específico del líquido por la temperatura. Pero si agrego agua, si agrego vapor de agua, agua en estado gaseoso, tendré que determinar la entalpía de ese vapor en función de las tablas o diagramas que dispongo. Bueno, ¿qué hacemos primero? Hacemos un balance de cantidad de agua. ¿Sí? El agua a la entrada es en masa de aire seco por X1 más la cantidad de agua que agrego igual al agua a la salida, la masa por X2. ¿Sí? Y de acá directamente saco factor común M y después paso dividiendo. Me queda que el cambio de humedad absoluta, la humedad absoluta a la entrada menos la humedad absoluta a la salida, es el cociente entre la cantidad de agua que agrego y la masa de aire seco. ¿Sí? Eso es importante que ya lo vayan fijando porque se utiliza mucho. Tanto en secado como en humidificación, el cambio de humedad absoluta es la cantidad de agua que agrego dividido a la masa de aire seco que circula. Si hago un balance de energía, tengo la energía que trae la corriente a la entrada, más
la energía que aporta el agua con la que humidifico tiene que ser igual a la energía del aire a la salida. Paso este término restando, saco factor común M, paso M dividiendo y me queda H2 menos H1 igual a la cantidad de agua que yo agrego dividido la masa de aire seco por la entalpía del agua. ¿Sí? Entonces, de esta forma puedo calcular el cambio de entalpía, de humedad absoluta que se me produce, y de esta forma el cambio de entalpía que se produce. Para hacerlo gráficamente, puedo hacer el cociente entre esta ecuación y esta ecuación. ¿Y qué sucede? En las dos tengo en el segundo miembro W sobre M. Entonces se simplifican y me queda que H2 menos H1 sobre X2 menos X1 es igual a la entalpía del agua que yo agrego. ¿Qué es H2 menos H1 sobre X2 menos X1? Este es el cambio de ordenada y este es el cambio de abscisa. Es decir, es la pendiente de la transformación de la humidificación. La pendiente de la transformación de humidificación me da la entalpía del agua que yo agrego. ¿Sí? Eso me facilita mucho el trazado en el diagrama. ¿Por qué? Porque el diagrama tiene una escala marginal que son segmentos como los que están indicados aquí, en los que se indica la entalpía de esa transformación. La entalpía de una transformación que tenga esa pendiente, mejor dicho. En este caso, se corresponde a la entalpía del agua. Entonces, yo si conozco la entalpía del agua, lo que tendría que hacer es buscar aquí en el diagrama esa entalpía. Identifico esa entalpía y digo, es este segmento que está acá. Uy, es ese segmento que está acá. Este segmento es la entalpía del agua que yo agrego. Lo identifiqué ahí porque tiene un numerito. Entonces, ¿qué hago a continuación? Trazo una recta que une el nodo del diagrama con ese segmento. Y ahí yo tengo una transformación que tiene una pendiente igual a esa entalpía. ¿Sí? Ahora, qué sé yo, lo que yo debería conocer es el estado de la entrada, X1 y H1. Entonces, con X1, vamos a ver, con X1, vamos a trazar acá, con color negro nada más, identifico X1 acá, y vengo donde corto H1, ubico el punto 1, este que está acá. ¿Sí? Una vez que tengo el estado de la entrada, trazo una paralela a la recta que yo había determinado, una paralela a esta, por el punto 1. Estas dos son paralelas. ¿Sí? Y sé que el estado 2 a la salida va a estar sobre esa recta. Ahora lo que no sé todavía, ¿dónde? Entonces, lo que hago es, le sumo a la humedad absoluta X1, le sumo a la humedad absoluta X1, W sobre M. ¿Sí? Y determino X2. Determino X2. Le sumo W sobre M, determino X2, eso que está aquí, subo y donde se corta tengo el estado a la salida. Este sería mi estado a la salida. ¿Se entiende? Entonces, primero ubico la entalpía del agua que agrego. Uno, ese segmento con el nodo. Después indico el estado de entrada. Ubico el estado de entrada. Este que está acá. Trazo una paralela a la recta azul por el estado de entrada. Me queda esta recta negra. Busco X2 a partir de X1 más W sobre M. Subo con X2 y donde se cortan tengo el estado de salida, que es el que está ahí. ¿Se entendió? Veamos en el diagrama dónde están estas rectas que están indicadas ahí. ¿Sí? Vamos al diagrama que teníamos pegado anteriormente, que habíamos visto.
Y acá ven que estas que están acá, bueno, en este caso no se ven, no se ven los números, pero si ustedes tienen un diagrama en papel sí se va a ver, tienen esos segmentos que unidos con el nodo del diagrama sería en este caso este punto que está aquí, me van a dar las diferentes bueno, las diferentes transformaciones que tienen una pendiente igual a esa entalpía. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes pueden leer y determinan que van a trabajar con esta semirrecta que está acá. Esta es la que tiene el valor de entalpía del agua con la que ustedes van a humidificar. ¿Sí? Entonces ustedes trazan una recta que va desde este punto hasta aquí. Y ustedes saben que la pendiente de su proceso de humidificación va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, a continuación lo que tendrían que hacer es identificar a partir del estado de entrada, de los valores del estado de entrada, que digamos el estado de entrada está aquí, el punto azul. Entonces ustedes ya saben ahora que el estado de salida va a estar sobre una recta paralela a la roja que pasa por el punto azul. Vamos a trazar la paralela a la roja por el punto azul. O vamos a intentar trazarla por lo menos. Digamos que esas son paralelas. Todavía no sé si va a estar aquí, aquí o acá. ¿Sí? ¿Cómo hago? Tengo el valor de X1, le sumo a X1 W sobre M, la cantidad de agua que agrego dividido la masa de aire seco. Acá yo le tendría que sumar W sobre M. ¿Sí? Este segmento rojo, digamos que es la cantidad de agua que yo agrego en el proceso de humidificación dividido la masa. Eso me da que este punto es X2. Subo con X2 hacia arriba y donde se corta a la paralela que yo había trazado, tengo el estado de salida. ¿Se entiende? Bueno, están en el quinto sueño, me parece. Vamos a suponer que se entiende. Bueno, eso con respecto a humidificación. Hay un par de circunstancias que se pueden comentar respecto de la humidificación, que es, por ejemplo, este caso particular que tenemos aquí, donde, a ver un poquito, ¿por qué se me perdió mi...? Exactamente. Donde yo tengo acá un proceso, fíjense, vamos a hacer esto, vamos a trazarle ahí una recta, salgo del estado 1, salgo del estado 1 y humidifico con vapor de agua. Y hago un proceso como el que está indicado ahí en la recta roja. Esta es la curva de saturación. Entonces, yo le agrego una determinada cantidad de agua y el aire húmedo se satura. Le agrego más vapor de agua y llego a la zona de niebla. Le agrego más vapor de agua, vuelvo otra vez al vapor saturado. Y le agrego más vapor de agua y me encuentro otra vez en la zona homogénea con el vapor sobrecalentado. ¿Sí? Un proceso en el que yo primero humidificando con vapor produjo una niebla y después agregando más cantidad de vapor disipé la niebla de esa corriente de aire húmedo. ¿Sí? Una curiosidad que se puede dar en determinadas circunstancias. Después, otro proceso de humidificación interesante también es el que se da cuando yo humidifico con agua en estado líquido. Si yo humidifico con agua en estado líquido, lo que voy a tener es que la entalpía del agua que me da la pendiente acá, es despreciable. Es el calor específico del líquido por la temperatura. El calor específico del líquido es bajo y las temperaturas también normalmente son relativamente bajas. ¿Sí? Entonces, cuando yo humidifico con agua en estado líquido, me queda el proceso aproximadamente isentálpico, como el que está indicado acá. Este sería el caso de un proceso de humidificación con agua en estado líquido. ¿Qué sucede? Si yo salgo de un estado como el 1, que está indicado acá, con una
pequeña cantidad de agua que agrego, automáticamente alcanzo la zona de niebla, el vapor se satura y acá ya tengo la zona de niebla. Rápidamente se satura el aire si yo le agrego agua en estado líquido. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado hablar, o por ahí quizás escuchen hablar de enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo es justamente el enfriamiento que se produce cuando se humidifica con agua en estado líquido. Fíjense que ahí se va a producir un pequeño enfriamiento, no es grande, dado que voy a salir de una isoterma como esta que está acá hacia una isoterma, digamos, como esta que está acá. Va a haber una diferencia de temperatura. Ese tipo de refrescamiento, de enfriamiento, es el que utilizan los climatizadores que se ven en los camiones, que se utilizan en los camiones, que se fabrican acá en Avellaneda, cerca de Reconquista, en Santa Fe. Hay una fábrica que se llama Colben, que fabrica ese tipo de climatizadores, que cuando nosotros estamos en un clima húmedo, si nosotros salimos de un punto como el 1, el cambio de temperatura es muy pequeño. Ahora, si yo estoy en un clima seco y salgo de una humedad relativa baja, como digamos, temperatura alta, pero una humedad relativa baja, ¿sí? Por ejemplo, un estado como este, yo hago el proceso de humidificación y puedo hacer, digamos, un cambio de temperatura más o menos importante, sin llegar a saturar el aire del, de la cabina del camión donde se está utilizando. Es decir, esos climatizadores son útiles en climas secos, un clima como el del interior, el del oeste del Chaco, el de Santiago del Estero, San Juan, Catamarca, La Rioja, un clima desértico, me va a servir un proceso de humidificación así para producir un refrescamiento. Bueno, eso a modo de comentario general. Si no hay preguntas, vamos a el último tema, que es el tema de secado, y después hacemos un breve cuestionario de práctica nuevamente, y vamos terminando ya rápidamente. Vamos a hacerlo en una sola etapa hoy. ¿Hay alguien todavía aquí presente? ¿Por qué están tan callados? Sí, profe. Sí, profe. Están 28, sí, sí, aquí estamos. Sí, estamos, profe. Calor nomás. Están 28. Bueno, no se vayan porque cuando terminamos esto, les tiro para que practiquen el mismo cuestionario que hicimos ayer, más las preguntas de los temas de hoy. ¿Sí? Un par de preguntas de humidificación y demás. Bueno, veamos el último tema, secado. ¿Sí? Cuando iniciamos el tema de aire húmedo, nosotros dijimos que una de las cuestiones en la que tenía importancia era producción de materiales deshidratados o de productos deshidratados, tipo tanino, por ejemplo. El tanino se lo deshidrata para venderlo. Acá tenemos 2 fábricas de tanino cerca, una en La Verde, otra en Unitán, o algunos materiales comestibles, tipo sopas deshidratadas, café instantáneo, o también para la madera. En todos esos productos se hacen procesos de secado, que normalmente tienen el objetivo de favorecer la conservación del producto. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a centrarnos en el secado de un material no higroscópico. ¿Sí? Hay materiales que son higroscópicos, como por ejemplo el sílica gel. ¿Qué es el sílica gel? El sílica gel es la especie de cristal, la especie de piedrita que viene en los embalajes de computadoras, de artículos electrónicos, de artículos de cuero, que tienen justamente la propiedad de absorber con D, vapor de agua por un proceso físico, y entonces el agua queda ligada a la superficie de ese material poroso, y para ese caso no es válida la teoría que nosotros vamos a ver
de secado. Para el caso de secado que nosotros estudiamos por ejemplo secado de materiales cerámicos, cuando yo tengo el barro en una ladrillería, en una cerámica que se tiene que secar antes de entrar al horno, sería el caso de secado. Vamos a generalizar, vamos a suponer que tenemos una cámara de secado que está representada acá con este rectángulo que tenemos ahí. A esa cámara de secado entra una masa de material que yo quiero secar, todo esto en un determinado tiempo, puede ser un minuto, una hora, un segundo, un día, lo que sea, entra una determinada masa de material a secar que tiene una cantidad de agua a la que llamo W y está a una temperatura a la que llamo T', ¿sí? Para hacer el proceso de secado, hago circular a través de ese material que quiero secar una masa de aire seco que entra con su humedad absoluta, con su temperatura y con su entalpía. La masa de aire seco sale por aquí, no hay cambio en la masa de aire seco porque yo no meto aire seco por ningún otro lugar. Sale con una humedad absoluta mayor porque se lleva el agua que yo aporto aquí con el material que quiero secar y sale con una temperatura y una entalpía diferente. Normalmente para favorecer el proceso de secado se le entrega calor a la cámara de secado, se la calienta, ¿sí? Entonces se favorece el secado del material. Y a la salida del material tengo solo la masa de material seco con una temperatura mayor, digamos, porque yo le aporté calor acá, una T doble prima mayor que la temperatura de entrada. Esas serían las condiciones generales. De la misma forma que cuando vimos humidificación, vamos a hacer un balance de cantidad de agua y un balance de energía, ¿sí? El balance de la cantidad de agua es el agua a la entrada, que viene con la corriente de aire húmedo a la entrada, la masa de aire por X1, más la cantidad de agua que trae el material que yo quiero secar, W, igual al agua a la salida, la masa de aire seco por X2, ¿sí? De acá yo puedo despejar la cantidad de agua que voy a secar, como me queda como la masa de aire seco sobre X2 menos X1. ¿Sí? Si pasamos dividiendo, me queda automáticamente que el cambio de humedad absoluta es igual a la cantidad de agua dividido la masa de aire seco, como habíamos visto en la humidificación. Exactamente igual. El balance de energía es un poco más complejo, pero después vamos a ver que simplificamos y nos queda muy sencillo. ¿Qué tenemos? Que entra una determinada cantidad de energía acá con la masa de aire. La masa de aire por H1. Entra también una cantidad de energía con la masa de material que yo quiero secar. ¿Sí? La masa de material que yo quiero secar con su entalpía del material a secar en estado 1. Entra también energía con el agua que yo quiero secar. La cantidad de agua con la entalpía del agua. Entra también energía con el calor que yo le aporto. ¿Sí? Y esos son todos los flujos de energía, ya le digo, en un determinado tiempo. Puede ser un segundo, un día o un mes, el tiempo que sea, pero todo tiene que ser en el mismo tiempo. A su vez, en ese mismo intervalo de tiempo estuvo saliendo la masa de material seco con otra temperatura, estuvo saliendo la masa de aire con otra entalpía, ¿sí? Despejo acá la cantidad de calor que yo tendría que aportar en la cámara de secado, y voy sacando factor común, la masa de aire seco me queda por H2 menos H1, la masa de material a secar por la entalpía del material a secar la salida menos la entrada, y la cantidad de agua por la entalpía del agua. El cambio de entalpía del material a secar no va a ser otra cosa que el calor específico del material por el cambio de temperatura. La temperatura doble prima menos la temperatura prima, la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. La entalpía del agua que viene no es otra cosa, el agua viene en estado líquido, que el calor específico del líquido por la temperatura. ¿Sí? Entonces me queda esta expresión que está acá. ¿Mm? Que las tengo escritas en este término. Del balance de cantidad de agua me había quedado esta ecuación, entonces lo que voy a hacer ahora a continuación es dividir esta que está aquí por esta que está aquí. Entonces me queda la cantidad de calor por unidad de cantidad de agua a secar igual a qué. Fíjense, esto lo voy a distribuir en cada uno de los términos. Entonces acá se me va masa de aire seco y masa de aire seco y me queda la pendiente de la transformación. Y acá sí me queda todo dividido la cantidad de agua, este término dividido la cantidad de agua,
pongo directamente la cantidad de agua y acá se me va la cantidad de agua con esto. ¿Eh? En estos dos términos yo dividí directamente por W, no dividí por el segundo término. A este segundo y tercer término lo llamo Q pequeña, ¿sí? Que sería el cociente entre la entalpía del material a secar y la entalpía del agua y la cantidad de agua que yo agrego. Y entonces me queda la expresión así como está acá. Este segundo y tercer término son despreciables frente a los otros y también son muy difíciles de estimar, entonces normalmente no se los considera. Y me queda entonces que la pendiente de la transformación en el proceso de secado, H2 menos H1 sobre X2 menos X1, es igual a la cantidad de calor que yo aporto en la cámara de secado dividido la cantidad de agua que yo quiero secar. ¿Sí? Entonces, normalmente, si yo quiero representar el proceso en un diagrama de Molière, yo voy a conocer el estado del aire a la entrada. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el estado del aire a la entrada es el estado 1. ¿Sí? Voy a conocer la cantidad de calor que yo voy a agregar por unidad de materia. Entonces yo puedo sacar la pendiente de la transformación. Entonces hago la cantidad de calor dividido la cantidad de agua y determino la pendiente de la transformación. Determino esta recta que está acá. ¿Mm? Con la escala marginal, con la escala auxiliar que tengo en el diagrama. ¿Sí? Trazo una paralela a esta recta por el estado de entrada del aire y tengo esta recta que está acá, la recta negra. ¿Sí? Vamos a trazarla de otro color. La roja que trazo ahí, pucha, no debería ser. Quedó perdida ahí. La roja que voy a trazar acá es paralela al azul. ¿Sí? ¿Hasta dónde trazo la roja? Y bueno, la roja la puedo trazar en función de esta ecuación haciendo x2 menos x1, x2 menos x1 igual a la cantidad de agua sobre la masa de aire seco. Entonces ahí determino el punto x2, subo y determino el punto 2 justo acá. ¿Está? Algo que también puede ser interesante es qué sucede si yo no le aporto calor a la cámara de secado. Si yo no le aporto calor a la cámara de secado, el calor se me hace cero. Y entonces me queda que la pendiente del proceso de secado es cero. Que la pendiente sea cero en este diagrama que tiene los ejes girados no significa que la transformación sea horizontal, sino que significa que la transformación es paralela al eje de la humedad absoluta. Así que si yo hago un proceso de secado con la cámara adiabática, voy a tener un proceso como el que le estoy indicando ahí. ¿Sí? Donde va a aumentar rápidamente la humedad relativa y enseguida voy a alcanzar la curva de saturación y a partir de este punto ya el aire no va a secar. Es decir, el punto máximo en el que yo voy a tener proceso de secado va a ser hasta este estado que está acá. Por debajo o por arriba de esa humedad absoluta ya no la voy a poder alcanzar porque ya mi vapor de agua está saturado y ya no hace proceso de secado. ¿Sí? En cambio, si yo le aporto calor a la cámara de secado, puedo irme tan lejos como quiera. ¿Sí? Puedo irme hasta acá, sin ningún problema. Fíjense que voy a tener una humedad absoluta mucho más grande, aportándole calor a la cámara de secado, siempre que no corte la curva esta del 100% de la humedad relativa. ¿Preguntas? Ninguna. Para los que quieren profundizar, este tema está sacado del libro Termodinámica de García, el tema de secado y el de humidificación, así que lo pueden ver ahí más detenidamente sin ningún inconveniente. Para ir finalizando, bueno, esto era lo que les comentaba, ¿no? Veamos el secado con precalentador. ¿Qué sucede?
muchas veces no es conveniente calentar directamente la cámara de secado, sino que lo que se hace es se toma aire del ambiente, se lo precalienta en un intercambiador de calor, por donde se hace circular gases de la combustión o vapor de agua, algún elemento que esté a una temperatura, digamos, mayor que la del aire ambiente. Entonces, se calienta el aire en un proceso 1-2 y después ese aire caliente se hace circular por la cámara de secado y en ese proceso de la cámara de secado se hace el secado sin aporte de calor, es decir, adiabático, y sale el aire en estado 3. ¿Sí? El diagrama TS, en este caso, combinaría dos procesos, ¿sí? Primero un calentamiento y después una humidificación adiabática, digamos, o un secado con una cámara adiabática. Entonces vamos a suponer que salimos del estado 1, ¿sí? El proceso de calentamiento es el 1-2 en el que se mantiene la humedad absoluta constante. En 1-2 yo no agrego ni quito agua, así que la humedad absoluta se mantiene constante. ¿Sí? Ahí ingresa el aire caliente a la cámara de secado y de ahí en más sí se hace el secado, digamos, con cámara diabática, que según lo que dijimos recién, es a entalpía constante, es decir, con la transformación paralela al eje de la humedad absoluta. Entonces, el proceso de secado sería este que está acá. ¿Eh? Y tendría el estado 1, el aire ambiente, el estado 2, el intermedio, y el estado 3 a la salida. El cambio de humedad absoluta y el cambio de humedad absoluta es la diferencia entre 3, perdón, y 1. ¿Eh? Este cambio es el cambio de la humedad absoluta que se me produce. ¿Eh? Ese es el cambio de humedad absoluta que se me produce en todo el proceso, que es en el proceso 2-3. ¿Sí? Si analizamos nosotros acá, la base de aire seco va a ser la cantidad de agua sobre x3 menos x2, y como x2 igual a x1, me va a quedar la cantidad de agua sobre x3 menos x1. La cantidad de calor que yo tengo que aportar no es otra cosa que la masa de aire seco por H2 menos H1. Como el proceso es isentálpico, el 2-3 me queda la masa de aire seco por H3 menos H1. Así que divido uno sobre otro, despejo de acá W, me queda por x3 menos x1, y divido Q por W despejado de acá, y me queda que la cantidad de calor sobre la cantidad de agua a secar es igual a la pendiente de la recta que une los estados 3 y 1. ¿Sí? Entonces, esta recta que une el estado 3 con el estado 1, esta recta que está acá, que une el estado de entrada del aire con el estado de salida, es la que tiene una pendiente igual a la relación entre la cantidad de calor que yo aporto en el precalentador y la cantidad de agua que se lleva el aire en la cámara de secado. ¿Mm? Así que queda, digamos que parecido a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ya estamos terminando entonces. Hoy vamos a terminar temprano. Si no hay preguntas ni dudas, para que practiquen, les dejo les pongo el cuestionario. Es del mismo tipo que el que hicimos ayer. Inténtenlo resolver y después, bueno, van a intentar de nuevo ya en la plataforma Moodle. Vayamos para el quiz que está, a ver, ¿dónde está? Exacto. Propiedades del aire húmedo. Son 8 preguntitas. ¿Sí? Vayan iniciando ustedes ya. Vamos a hacer una prueba en vivo. Clásico. Tipo examen. Bueno, a ver.
Ahí tienen es 138, 178.